Vamos a ver hoy el tema de roles dentro de la producción cinematográfica o audiovisual. Le va a servir para diseñar un equipo, pero también para saber los límites de cada uno de los roles. También le va a servir para el área de producción, porque cada uno de estos roles están contemplados dentro de SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, también SATSAI. Así que vamos a ir directamente a los roles, a los queridos roles. Muy bien, vamos a tener 7 áreas. El área gerencial, el departamento de dirección, área operativa o de campo, el departamento de arte, iluminación y cámara, el departamento de montaje y el departamento de sonido. Ok, vamos por el primero, que es nuestro querido realizador o director. En la región a menudo se trata de un proyecto personal, entonces normalmente el director cumple distintas áreas, como por ejemplo el de guionista y el de productor. Pero el director tiene el concepto global de la obra. ¿Qué queremos decir con esto? Es que solamente él tiene la película terminada en su cabeza y muchas veces tenemos que confiar en esa foto final que él tiene, ¿no? Entonces, nadie en el equipo va a tener tan definido la obra como el director. Su trabajo comienza en la preproducción, a veces mucho antes, escribiendo el guión, pero si dentro de la industria se lo contrata, empieza en la preproducción y termina mostrando la película. Muchas veces este tiempo es mucho más alargado en la región, sobre todo en películas independientes, en donde el tiempo que lleva a realizar una película es mayor a cualquier industria. Entonces puede estar con su película y haciendo producción de su película durante muchos años. Bueno, si te contratan como director, vas a tener la redacción final del guión, si tenemos un guionista contratado, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, muchas veces el director es también el guionista. También arma el guión técnico. El guión técnico, ya saben, encuadre, plano, movimiento de cámara, qué objetivo vamos a usar, la angulación, cualquier movimiento de los actores, y todo tipo de recursos que vamos a usar en el lenguaje cinematográfico. Da las instrucciones a los actores, el modo, el tono, la forma, qué tipo de movimientos. Hay diferentes formas de dirigir actores como hay directores, entonces es difícil armar como un manualcito, pero es el encargado de dar esas instrucciones a los actores. Y por último, decide la puesta en cámara, ¿no? Todo esto que les decía. Cómo va a trabajar dentro del rodaje va a ser decisión exclusiva del director. El productor. A ver, el productor primero para partir de esta idea, dentro de lo que es el Inca o dentro de lo que es la industria, productor es el dueño de la película. Muchas veces, por eso les digo, de que el director y el productor se confunden. Bueno, el productor es el dueño de la película. Está muy bien pensarlo como un empresario, pero porque es la persona que va a conseguir los recursos necesarios para la realización de la película, ¿no? Pero también controla el aspecto financiero de la película, lo que entra y lo que sale, obviamente, ese equilibrio de los costos que es sumamente necesario, y también los costos de filmación, la búsqueda de patrocinio, la búsqueda de coproductores, la búsqueda de forma de solventar esa película, ¿no? Él puede invertir capital propio y se convierte en tu propio productor, o mixa o también solamente consigue ese capital y se hace cargo, por eso es el dueño también, porque se hace cargo de las obligaciones legales de la película, ¿sí? Cualquier juicio que caiga sobre la filmación es al productor, por eso no es menor el papel del productor, el rol del productor. Y también vende la película a los distribuidores, ¿no? Puede ser una sociedad o puede ser una persona, el productor, pero lo que le decía antes, estamos hablando del propietario total de producto audiovisual, ¿sí? No es el director, sino es el productor el que va a llevar las riendas de esa película. A ver,
también hay que entender que el director es el autor, ¿no? A medida que pasó el tiempo se ganó ese lugar de autor de la película, que no es lo mismo que solamente dirigir, ¿ok? Puede haber socios menores, que los llamaremos productores asociados, no confundir con coproductores, ahora ya lo vamos a ver, productores asociados que aportan financieramente a la película, ¿no? O sea, parte de sus honorarios tiene que ver, como por ejemplo, si lo llamo a Darín, seguramente lo voy a tener que convertir en productor asociado de la película, porque los costos de mi película no va a ser posible sin su aporte, digamos. Entonces, una de las formas de solventar esa película es conseguir productores asociados. También puedo conseguir productores asociados en el caso de que consiga una postproducción de sonido, color. Ellos me pueden cobrar solamente una parte y la otra parte se convierten en productores asociados a ganancia, por ejemplo, de la película, ¿no? Se pueden ir a ganancia de venta, podemos ir a ganancia de entradas o demás, ¿no? Esto es lo que le decía el director productor. En muchas oportunidades el director es también el productor o está asociado en el proyecto, ¿no? En el caso de la industria, si el director es contratado por el productor, tiene un cargo jerárquico, que después lo van a ver más en producción, que es sobre la línea, el famoso sobre la línea y bajo la línea. Y el escalafón es similar al productor ejecutivo, el del director contratado, ¿no? Siempre se debe negociar, y esto es muy importante a la hora de definir el tema de la autoría, ¿no? Y hacerlo figurar en los contratos del Final Cut, es decir, la decisión de tener el corte final de la película. Muchos de los productores lo que hacen es influir en algunos cortes de la película, pero contractualmente a veces muchos directores, sobre todo los que tienen mucho más espalda, se definen en el Final Cut, ¿verdad? ¿Qué es la coproducción? Cuando un productor se asocia con otro, pero estamos hablando de acuerdos entre países. Dos países, dos productoras que se asocian a partir de ciertos designios de el Inca con no sé, el Instituto Nacional de Paraguay, de Cine de Paraguay. Ahí hay una coproducción de dos productoras que se unen para una película, ¿no? También se llama coproducción cuando existen entre Estado nacional, provincial, municipal, institucional, organizaciones, ¿sí? Y de distintas nacionalidades. A ver si no me olvidé de algo. Claro, esto lo del Inca, el Paraguay o Brasil. Bueno, Paraguay recién está apareciendo con la ley, así que todavía no hay un convenio entre el Inca y el Instituto Nacional de Cine de Paraguay, pero sí, por ejemplo, con Brasil. Y son los estados, el estado argentino y el estado brasilero, son los que respaldan legalmente esos acuerdos binacionales, ¿no? Acá es un mundo la coproducción. Normalmente se piden distintos tipos de porcentajes para hacer una coproducción. Muchas veces se piden cabeza de equipos, actores, cierta cantidad de gente. Eso también depende de cada uno de estos acuerdos binacionales que se arman, ¿no? Vamos por el tema del guionista. Normalmente es el director, como les decía antes, pero también se puede contratar en distintas etapas de un proyecto audiovisual, se puede contratar un guionista. En la industria escriben a pedidos. También obviamente que podemos encontrar guionistas que hacen proyectos individuales, pero también escriben a pedidos, ¿no? En el momento de una adaptación de un libro ya publicado, por ejemplo, se puede contratar a un guionista para que trabaje sobre la obra o lo dialogue, arme los diálogos. Fundamental. Acá una cosa fundamental y linda, el guionista es aquel que redacta la historia en forma grabable. No es lo mismo llamar a un escritor de literatura porque no tiene esta carpintería del lenguaje audiovisual. Entonces el guionista sabe más claramente con qué material está trabajando, ¿no? No siempre es quien origina la historia, pero es quien termina haciendo el guión. Con esto queremos decir de que hay casos, muchos, en donde
A mí me nace una idea como director, una idea como punta un disparador o personaje, un conflicto, y lo que hace el guionista es desarrollar esa idea, ponerle diálogo, desarrollarla, meterle escenas y demás, que es súper interesante también en ese aspecto. Vamos al área gerencial, que es más el tema de producción. ¿Qué es el productor ejecutivo? El productor ejecutivo es el gerente, ¿sí? Es el representante del productor, normalmente o generalmente contratado por el productor, y se convierte en un gerente de esa empresita que va a hacer la película, ¿no? Es representante de las entidades gremiales, el productor ejecutivo sabe muy claramente su función cinematográfica, y obviamente con las representaciones profesionales, tanto actores, extras, SICA y todos los sindicatos que se nos aparecen para armar una película. Como le decía, es el gerente, es la persona que se la llama para evaluar el proyecto y él le ofrece un diagnóstico, inclusive arma un presupuesto y establece un diseño de producción. ¿Cómo se va a hacer esta película? Entonces, cada película, si estamos hablando de esto, cada película es un mundo, ¿no? Y va a tener un presupuesto distinto. Entonces, tener un productor ejecutivo lo que hace es factible o ver la posibilidad de esa película, ¿no? Va a delinear estrategia con los recursos que van a hacer falta para llevar adelante la película y va a establecer un tiempo, ¿ok? Para que se pueda hacer. Al calcular los costos estamos hablando de presupuesto, al calcular de tiempo estamos hablando de un plan de rodaje, es decir, que va a elaborar estas dos cosas en formas macro, ¿no? Reúne, contrata y gestiona el equipo humano que va a trabajar, tanto actores como técnicos, ¿sí? Organiza necesidades logísticas con las temporales, manejando eficientemente el tiempo y espacio. Fabulosa persona que trabaja dentro del ámbito cinematográfico. Y sobre todo controla el desarrollo del plan de rodaje, ¿no? También, obviamente, como toda película va a haber imprevistos, afronta esos imprevistos y reorganiza en base a estos accidentes comunes en el cine ese plan de trabajo. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir, para que no se vaya de costo, para que no se vaya de tiempo. Sabemos que cada tiempo que pasa es más caro, entonces es muy importante que haya ese control efectivo, ¿no? La conducción de productor implicará la organización rigurosa de un sistema económico y laboral. Deberá también controlar a cada una de las etapas: preproducción, producción y postproducción y distribución. Es habitual que esté habilitado, al ser gerente, habilitado a extender cheque, que en el momento del rodaje es muy importante que el productor ejecutivo también maneje el tema del cheque, ¿no? Es el que negocia con las figuras, con los actores, con los primeros actores. También es el que define los grandes prestadores, tanto si vamos a alquilar equipamiento, si vamos a comprar material, la postproducción, el sonido. Va a ser el que contrata el personal técnico, ¿ok? Y la gestión y seguimiento ante las autoridades competentes, los bancos, inversores, pero también los institutos de cine. En el caso de una coproducción, un productor ejecutivo es casi fundamental. Desde el inicio del proyecto hasta el producto terminado. Una vez que termina la película, termina el trabajo del productor ejecutivo, ¿sí? Y si la película es muy grande, muy compleja, el productor ejecutivo llama a un director de producción, ¿sí? Se integra un equipo gerencial, o también se puede armar un equipo con dos productores ejecutivos, ¿no? De manera de dividir estas tareas. Pero eso ya estamos hablando de industrias extremadamente grandes. Lo que vemos por acá cerca es más bien un productor ejecutivo con un director de producción cuando la cosa es muy grande, ¿no? 3. Área operativa o de campo. A ver, una cosa que tenemos que saber es que una película sabemos de antemano que termina, no es como una fábrica
o cualquier otro emprendimiento que se alarga en el tiempo. Una película sabemos que empieza un día y que termina un día, salvo en rosas excepciones, pero en realidad esto es fundamental en el momento de planear una película. Entonces, lo que va a pasar y lo que nos va a ayudar es que vamos a tener un equipo técnico empleado bajo relación de dependencia. Esto quiere decir por un tiempo determinado. Entonces, aquí se incluye todo el personal técnico empleado bajo relación de dependencia. Los plazos se determinan a priori, como les contaba, y los trabajadores son contratados, ¿no? La actividad laboral dentro del cine y dentro de la televisión están dentro del convenio colectivo de trabajo de cada gremio con fuerza de ley, así que no podemos hacer los colectivos en base a eso. En el caso de Argentina tenemos dentro del área técnica, digamos, SATSAI, que es más de televisión y audiovisual, y SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. ¿Ok? Ojo, porque acá no incluyen algunas intervenciones particulares, como por ejemplo coreógrafos, operadores FX, pintores, asesores, algunos roles más que son contratados per se, digamos, para hacer un trabajo diario. Y normalmente lo que hacen ellos es facturar, ¿sí? A ver, dentro de esta área, el primero es el jefe de producción. El jefe de producción va a trabajar obviamente con el productor ejecutivo o en su caso el director de producción y tiene acceso a veces total o a veces parcial del presupuesto y también plantea el tema de ajustes y pulido de ese presupuesto. Puede tener ayudantes, ¿sí? En la cara visible de la coordinación de producción, es decir, va a estar en el rodaje y todos los técnicos van a hablar con él, no solamente los técnicos, sino también el elenco, los prestadores y demás, para que haya ese progreso dentro de las películas, ¿no? Y va a estar en ese día a día de la película. Va a entrar el primer día de la preproducción y obviamente que trabaja muy cercano al asistente de dirección. Tiene autoridad para efectuar acuerdos económicos, pero no tan grande como el productor ejecutivo o como el productor, ¿ok? Seguridad, alquiler de locación, lo que le llamaríamos algo así como una caja mediana, ¿no? Una caja chica mediana. Contrata, pero cuando alcanzan ciertos límites, el jefe de producción ya lo pasa al productor ejecutivo. Y define sobre todo los extras, ¿no? Entrenadores, dobles y demás. Y organiza las tareas y los tiempos de trabajo. Obviamente que ya habían trabajado en la preproducción con el productor ejecutivo y obviamente firma acuerdos, solicitudes de autorización y demás. Esto es un tema aparte del jefe de locación, porque en verdad es sumamente importante trabajar con un jefe de locación, porque no es solamente encontrar lugares para filmar, y normalmente ellos tienen como un backup de distintos lugares y demás, sino que también producciones que mandan el jefe de locaciones a trabajar, porque anticipa muchísimo la producción, y lo que hace es la búsqueda, localización, relevamiento, pero no solamente eso, porque tiene un lado estético, pero también tiene un lado logístico. Saber muy claramente qué es lo que quiere el director, qué es lo que está buscando el director, y saber que también hay un equipo como mínimo de 10 personas, pero también pueden ser 50, entonces tenemos que llegar, tiene que haber fácil acceso, es decir, es un trabajo bastante complejo el del jefe de locación. Obviamente sabe arquitectura, geografía, arte, y tiene no solamente fotografía, también tiene muchos videos, tiene carpetas de locaciones, y eso es sumamente importante a la hora de confeccionar una película, ¿no? ¿A dónde voy a ir a filmar? Archivos, plantas y demás. Bueno,
Vamos al asistente de producción. No tiene nada más que para eso. Está para hacer de todo. Va a estar en el rodaje y va a tener que ir a comprar de todo, que no falte nada, que no sobre nada. Son las dos cosas importantes. Pero también es aquel que habla con el vecino. Normalmente también, si no hay un asistente de producción, lo hace el productor. Desde hacer café, hablar con el vecino para que pare de cortar el pasto, ¿sí? Mover el equipo y miles de cosas más. Todo lo llaman a él, así que está todo para hacer. Bueno, contabilidad maneja el presupuesto general para la realización, ¿sí? Los gastos de producción, entrada y salida, ¿sí? El pago para los involucrados, viáticos, también puede analizar el ingreso y egreso a la película. ¿Ok? Eso es contabilidad. Vamos al departamento de dirección. El asistente de dirección, el dueño del set, le llaman, ¿no? También empieza a trabajar en preproducción, mucho con el director de producción, es quien conduce la búsqueda, selecciona y la presentación del elenco junto al director. Va a ser un trabajo muy cercano al director. Va a saber de memoria el plan de rodaje, el plan general, el semanal y el diario, escena por escena, plano por plano, un trabajo bastante lindo de hacer. A veces coopera con el director en el armado de ese guión técnico. Así que un trabajo que muchos directores empezaron haciéndolo, ¿no? Haciendo una asistencia de dirección y después se largan a director. En el set manda él. A veces el asistente de dirección inclusive manda la acción, ¿sí? Pero es el que ordena todo el set, es el que ordena cada filmación, fundamental. Claro, en base a estos planes, tanto de guión técnico como el storyboard, lo que va a hacer el asistente de dirección es organizar el trabajo diario. ¿Qué se va a filmar primero? ¿Qué es lo que conviene filmar primero? Y prepara cada plano a filmar. ¿Por qué a veces es muy importante el asistente de dirección? Porque si hay un director que trabaja mucho con actores, a veces descuida la puesta en cámara, entonces está el asistente de dirección. Si a veces un director está como muy en la puesta de cámara, a veces el asistente de dirección lo que hace es cubrir ese hueco, los huecos que deja el director. Bueno, por eso también se conocen mucho el asistente de dirección y el director, ¿no? Organiza con su ayudante la ubicación, entrada, salida, movimiento de escena de extra, doble, vehículo. Es difícil dirigir extra, entonces el asistente de dirección es una mano fundamental en el momento de dirigir eso, ¿no? Pero también tienen miles de roles, en el momento de hacer doblaje, en el momento de armar. Bueno, el call sheet, digamos, o hoja de llamado, diarios, que son las citaciones tanto para el equipo técnico como para los actores, lo arma el asistente de dirección con el director de producción, ¿no? Primer ayudante de cámara o continuista. Saben lo que es continuista, así que no hace falta que les diga. Lee el guión y contabiliza el tiempo. Primer trabajo de primer ayudante de dirección, a ver cuánto dura el guión, la peli. En rodaje es continuista, entonces vamos a confiar en él para que no haya salto narrativo, y es con el que vamos a trabajar a veces algunos errores o que sacamos alguna escena, entonces él la tiene muy clara en el momento de lo que es continuidad, que no haya salto de imágenes, que no haya salto de mirada, que no haya continuidad de muebles, cosas básicas, pero por ahí son fundamentales para no hacer retomas. O también el continuista o el primer ayudante lo que hace es planear retomas, ¿no? Ver que algo no funcionó, entonces recomienda, sugiere eso, ¿no? Controla la continuidad de la exposición y la gestibilidad de los actores. Con esto, puede repasar la letra, también me hace acordar de que muchos de los continuistas usan cámaras o usan cámara fotográfica por lo menos para ir sacando fotos. Muchos tienen una cámara como en un plano general para ver todos los objetos que hay en escena. También arma una planilla continuidad con informes de toma
marca, cada uno tiene su librito, así que mientras funcione es sumamente importante, ¿no? A ver qué más. A veces comparte con el segundo ayudante de dirección, que es el claquetero, pizarrero, como se le nombre, una confección de lo que es el material que se filmó. Entonces, ese material que va a ir al montaje posterior lo puede armar también el continuista, pero sobre todo con el segundo ayudante de dirección, que ya lo vamos a ver. El continuista coopera también con el asistente de dirección, porque está abajo de la asistencia de dirección en el call sheet, digamos, en los llamados y en las citaciones tanto del equipo como de los actores. ¿Okay? Pizarrero es la persona que se prepara y hace que se registre la pizarra ante cámara. Muchas veces estos dos roles, el de asistente de dirección y pizarrero, lo cumple directamente el asistente de dirección, si no es un equipo muy grande. Es muy importante para cine, pero también para el audiovisual, usar una claqueta, no solamente para poner en sincro imagen y audio, sino para tener un control de la toma y para en el momento que llega el montaje saber de qué audio estamos hablando. Así que hoy sigue siendo todavía fundamental el segundo ayudante de dirección. Bueno, vamos para adelante, porque si no, no vamos a terminar más. Director de casting elige todo en base a lo que el director le pide, empieza a buscar. También a veces hace algunos contactos directos con representantes, porque después lo cierra el productor ejecutivo, empieza a negociar. Departamento de arte está abajo un montón de roles que ahora vamos a ver, como el escenógrafo, como vestuarista, como peinadores. El director de arte va a ser responsable de lo que se ve y de todo lo que va a estar adelante del plano. Hay distintas formas de trabajar en la dirección de arte, pero normalmente el director de arte está viendo con el director ese monitor de lo que se va a filmar y corrige, ¿no? Y va a armar la escena en base a lo que le pide el director. Pero sobre todo va a trabajar una cosa que es fundamental, que es la unidad estética durante toda la película. Los colores que elegimos, las texturas, el tipo de tela que queremos usar. Digo, es sumamente importante pensar en un director de arte, porque va a ver la película desde otro lado. Un director tiene como el concepto más general, el director de arte más particular, va a ver el encuadre, ¿no? ¿Qué es lo que se está filmando? Bueno, debajo de esto, como les decía, está escenografía, vestuario, maquillaje, peinado y a veces también efectos especiales, ¿no? Bueno, hace escenógrafo, pero también hace, depende la magnitud de la producción, el director de arte, hasta productores hacen. También he visto equipos que un director de arte tiene un productor asignado, un productor de arte. Entonces, ese productor o asistente de producción trabaja con el director de arte para conseguir las cosas, ¿no? Vean mucho Mercedes Alfonsín, que creo que es una de las mejores directoras de arte de la Argentina. El escenógrafo, más allá de conocer los estilos arquitectónicos del que proyectan dónde se va a filmar, los bocetos, en el caso que tenemos que construir, ¿no? Ambienta, pero también la utilería y el mobiliario, qué es lo que vamos a ver, en qué momento. Asistente de escenografía, ya saben, es como el segundo, va y va a alquilar materiales y piezas sentadas, y fundamental, pero es devolver el material alquilado, ¿sí? Este sí que me parece que es una persona sumamente útil en cada uno de los rodajes, aunque sea chiquito. En mi caso personal, no le llamo un utilero a veces, un director de arte, pero el utilero tiene que estar, más que cualquier otro. Para mí es como un técnico indispensable, el tipo que te va a salvar bajo el agua en distintas situaciones, ¿no? Maneja varios materiales y es sumamente capaz de subir a un árbol a tirarse y nadar y salvar al director de fotografía que se está ahogando.
Bueno, trabaja dentro de todo este ámbito, ¿no? El técnico responsable del ordenamiento y mantenimiento del material a utilizarse. Es más claro el utilero dentro de la publicidad, cuando trabaja la utilería. Si hacemos una publicidad de Coca-Cola, va a ser el que tenga la botella o las botellas de Coca-Cola, eh, para que más o menos tengan más o menos una dimensión de lo que hay, ¿no? Esto es lo que les decía, maneja todo. Mm, el utilero es la persona fundamental. Bueno, vemos vestuarista rápidamente, ustedes más o menos saben, pero se va a hacer cargo de las pruebas, responsable de los cambios, también ayuda en la continuidad de los vestuarios y de los números de vestuarios que van a suceder durante la película. Pero sobre todo si vamos a trabajar con época, un vestuarista nos puede salvar la vida en el caso eh, de vestuario, ¿no? De cómo se vestían en esa época, pero también en la confección, ¿no? También hay asistentes, ¿sí? Vamos a ir un poco más rápido. También tenemos modistas en filmación que se ocupan de hacer costura, planchado y lavado de cada uno del vestuario de nuestros actores para que al otro día siga siendo de la misma manera. Eh, el maquillador, sumamente importante también, caracteriza a los actores, pero también es esto, ¿no? Prepara golpes, lesiones, quemaduras, cualquier tipo. No lo tengo que llamar al MFX para hacer eso, sino lo hace el maquillador, ¿no? Más allá de su conocimiento, es sumamente importante que tengamos planteado o diseñado qué tipo de maquillaje queremos en nuestro actor. Lo mismo que el peinado, ¿sí? Cualquier tipo de pelo que funcione, lo peina, lo corta y demás, trabaja conjuntamente con el maquillador, ¿no? Vamos al departamento de iluminación y cámara, que, bueno, es el que nos va a dar el estilo para la película, lo que se llama es el look, ¿no? El responsable de cómo se ve. Fíjense cómo estos tres elementos funcionan muy claramente, ¿no? El director de arte, el director de fotografía y el director, ¿no? Son las tres cabezas creativas para que ustedes lo vean, ¿no? La calidad técnica y artística es el que va a definir el look. Es muy importante tener un contacto muy directo con ese director de fotografía. Vean algunos directores de fotografía muy minimizados dentro de la industria, pero no sé, Estoraro, el Chango Monti, Guillermo Rovira, acá en la región. Así que es sumamente importante el trabajo que hacen dentro de la filmación, ¿no? Pinta con la luz. Un buen director de cine pinta con la luz, ¿no? Tiene mucho conocimiento tecnológico porque va a trabajar con esa tecnología que la conoce muy claramente y va a establecer los cánones con los cuales vamos a filmar. Muchos directores de fotografía hoy tienen el conocimiento de lo que va a ser corrección de color, entonces trabajan o coordinando eso, o a la vez el director de fotografía hace la corrección de color, ¿no? O va a estar presente en la corrección de color. Bueno, colorimetría, contraste y brillo, ¿no? Gaffer, gran personaje, siempre los gaffer. Un ayudante, un segundo del director de fotografía, normalmente son amigos. Esto es un grupo ahí muy cerrado, el grupo del departamento de cámara. Normalmente cuando hay dos unidades, el gaffer es el director de fotografía en la segunda unidad, para que ustedes más o menos tengan una idea de eso. Pero también prepara pautas con el director de fotografía. Ya no va a hablar con el director, sino va a hablar su jefe, va a ser el director de fotografía. La pre-lighting, digamos, cómo va a estar la puesta preparada, que va a llegar el director de fotografía y va a corregir o lo va a dejar así. Después tenemos el camarógrafo, un técnico que maneja la cámara, encuadra y registra, no hace foco. Ahora vamos a ver el tema del foquista, por eso quiero diferenciar esto. Pero también, digo, estoy marcando los límites, pero también
sepan de que a veces estos roles se confunden, ¿no? Hay camarógrafos que son foquistas, no sé, pero por ejemplo se me ocurre Luc Besson, que es camarógrafo. En todas sus películas él agarra la cámara, ¿no? Entonces, depende, cada diseño de producción y cada director tiene su mundo, entonces, a veces eso. Bueno, obviamente tenemos el foquista, como le decía, que es el que se ocupa de la colocación de la lente y del filtro, pero sobre todo es el que efectúa todo lo que es la corrección de foco, ¿no? Sobre todo en cine, que hay mucho movimiento, es sumamente importante diseñar el tema del foco también, ¿no? Qué tipo de lente y qué tipo de movimiento van a tener los actores va a ser lo que va a condicionar al foquista en su movimiento, ¿no? Después tenemos Steadicam, que es un cámara pero un poco más especializado. Saben lo que es un Steady, así que no me voy a meter en eso. Solamente que vean algunas cosas de Matías Mesa, argentino, que está haciendo Steadicam en el mundo. Y Peter Triviño también es otro, así como dos personas sumamente interesantes para poder seguirlos, ¿no? A la gente que les gusta el tema de Steadicam. Segundo ayudante de cámara, pueden haber muchos, pero bueno, que se encarga de guardar, limpiar los filtros, las lentes, se llegan a romper, es culpa de él. También hay producciones que tiene video asistente, que es el que arma, bueno, el video assist que va incorporado a la cámara y que para que el director de arte pueda ver. Tenemos el jefe reflectorista, que tiene una relación directa con la electricidad, ¿no? Y en base a ello van a estar también a cargo del jefe reflectorista, van a estar los eléctricos. Bueno, y ahí están nuestros queridos eléctricos. Dentro, siempre acuérdense que estamos dentro de cámara y fotografía, ¿verdad? Siempre van a colaborar con el jefe de electricista y con el director de fotografía y el gafo. Controla las conexiones del generador, en el caso de que haya generador también vamos a tener un técnico en generador, ¿sí? Ok, el operador de generador. Normalmente una película grande se tiene un generador porque vamos a filmar en exteriores, vamos a filmar en lugares en donde la luz no es muy, no me sale esta palabra, no importa, confiable. Por eso hay que controlar y hay que tener un generador en el momento de trabajar con electricidad, pero sobre todo en el exterior, que es imposible, ¿no? Bueno, el grip es todo tipo de grúa, dolly, camcar, no sé, carros. Vamos a necesitar un técnico de grip que sepa gripear la cámara a un auto, que sepa gripear la cámara a cualquier objeto, ¿sí? Entonces va a haber este técnico encargado de la gripería, ¿no? El fotógrafo de filmación tiene que ver más con el backstage, ¿ok? Es como una persona independiente de todo el equipo y puede trabajar algunos días y otros no, pero está dentro del sindicato. Y el siguiente departamento, que es montaje, ¿no? Ya saben cómo es el trabajo del montajista. Muchas veces concurre al rodaje, otras no, muchas veces lee el guión y hace correcciones también, pero desarrolla, bueno, todo, no solamente pega dos imágenes, sino que ritmo interno, angulaciones, movimiento de cámara, la actuación, ¿sí? El orden narrativo de la película va a estar en el montaje, que ya acá estamos hablando de postproducción. Puede tener un ayudante de montaje o un asistente de montaje que va a trabajar en poner en sincro imagen y audios. También organiza el archivo junto al asistente de dirección. Ahí lo que se refiere sobre todo en el tema de doblaje, ¿no? Este es un personaje que se usa últimamente bastante porque desde que empezó lo digital, el data manager o el data entry pasó a ser un técnico en rodaje,
y es el que va capeando todo el material que se filma en el día. Muchas veces ese data entry lo que hace es un prearmado para que los cabezas de área o los actores, en el caso de que se quieran ver, pero sobre todo el director, pueda visualizar noche a noche algo del material que se filmó, ¿no? Ahí a veces se encuentran varios errores y hacen a que se arme retoma, ¿no? Bueno, diseño gráfico y créditos y el departamento de sonido. Departamento de sonido vamos a tener al director de sonido que tiene el concepto general de lo que es el sonido en la película, el creador de la banda sonora y responsable del registro. También vamos a tener musicalizador, pero el director es el que va a armar ese ambiente sonoro, ese universo sonoro de la película. Seguramente va a ir a la postproducción de sonido, seguramente va a estar en rodaje y seguramente va a estar en el momento de la grabación de la música, ¿no? Y todo este tipo de cosas. También va a tener en rodaje un ayudante de sonido, microfonista, que va a ser el que va a hacer caña en rodaje. Este asistente es el que organiza el material registrado, no es el director de sonido. Obviamente si vamos a tener música original, un músico, un autor de la música. Acuérdense que ese autor de la música es una obra de tercero, pero bueno, si trabaja para la película, hace música original, sigue siendo el autor de su obra, ¿no? El mezclador, normalmente en postproducción o en mezcla, es el momento en donde se juntan y se mezclan y se masterizan todos los sonidos para armar ese Dolby, o tal vez hacemos solamente un estéreo, pero ese mezclador va a trabajar en un estudio y es importante eso, ¿no? Ese momento de plantearlo en el diseño de la producción, ¿no? Y por último, nuestro aprendiz meritorio, ¿no? El personal que mucha gente llama y que paga muy poco. Normalmente en las primeras películas te llaman como meritorio, como aprendiz. Últimamente se estipuló un sueldo por lo menos mínimo. Antes, en mi época, hasta pagábamos los pasajes para ser meritorio. Pero bueno, así de alguna manera se empieza. Seguramente vamos a dejar un trabajo para que lo hagan y también para que vean 2 cortos y puedan trabajar los roles.